Hola mis niños, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar con la clase de ciencias sociales. Dentro de esta clase vamos a mirar un tema nuevo, el cual tiene un poquito de muchas cosas que ya habíamos visto antes, ¿listo? Entonces, el tema de hoy se llama Derechos y deberes de la familia. Entonces, vamos a recordar lo que ya habíamos visto antes, que eran los derechos y deberes de los niños. Entonces decíamos que los niños tienen derecho a un hogar, tienen derecho a estudiar, a una educación, tienen derecho a una alimentación sana, también tienen derecho a una familia que le brinde protección, bienestar, tienen derecho a la salud, tienen derecho a tener su religión, ¿no? Pero estos niños, como tienen derecho a estudiar, también tienen el deber de ser unos niños juiciosos y responder adecuadamente a las actividades que le pone la institución, o sea, ser un buen estudiante. Tiene derecho a una familia, pero también tiene el deber de respetarla y ser un buen hijo, un buen hermano, un buen sobrino, un buen tío en algunas ocasiones. ¿Listo? Entonces estos niños tienen sus derechos y sus deberes. Bueno, dentro de esos temas que ya habíamos visto antes en la escuela, también estaba el de la familia y los tipos de familia. ¿Listo? Entonces yo les comentaba que, por ejemplo, en mi caso, yo pertenezco al tipo de familia monoparental. ¿Qué quiere decir una familia monoparental? Entonces les voy a hacer el ejemplo. Miren que aquí voy a poner a mi amiga la Sirenita y ella va a ser una madre soltera, no va a tener esposo, pero va a tener a sus 2 hijas. Entonces esto es una familia monoparental. O puede ser también el caso de que está mi amigo Sullivan con sus 2 hijas o hijos, pero no tiene esposa. Entonces es una familia monoparental, porque solo está un padre de familia con su hijo o sus hijos. ¿Listo? Como es el caso de mi familia. En este caso está mi madre. Uy, se me cayó. Está mi madre y estamos mi hermana y yo. Somos una familia monoparental porque no tenemos un padre en este caso, entonces solo somos 3, como es el ejemplo del Sullivan o la Sirenita con sus hijos. ¿Listo? Una familia monoparental. También existen las familias adoptivas, que por algunas situaciones no pueden tener hijos. Muchas veces hay mujeres que no pueden quedar embarazadas porque tienen problemas dentro de su sistema reproductor, entonces no pueden quedar embarazadas. Al igual que los hombres a veces tienen problemas y no pueden tener hijos, entonces optan por adoptar un hijo. Entonces vamos a suponer que la Sirenita y Sullivan son una familia y adoptaron a un señor koala. Miren, esa es una familia adoptiva, ya que adoptan un hijo o una hija. ¿Listo? Pero también tenemos la familia sin hijos, la familia que no tiene hijos. Ese es otro tipo de familia. También existen familias así, que no tienen hijos y llegan así hasta ancianitos sin tener hijos. Y también encontramos a la familia biparental, que es la familia que generalmente tienen la mayoría: mamá, papá e hijos. Esa es la familia biparental: mamá, papá e hijos. Pueden ser muchos hijos, puede ser solo un hito, ya varía. Esa es la familia biparental, la familia típica. Listo, esos temas ya los habíamos visto antes. Ahora bien, recuerdan que nosotros, dentro de formar parte de una familia, ya que la familia es muy importante dentro de la sociedad,
dentro de la sociedad, dentro del mundo, en todo el mundo, en cada diferente país, ciudad, en cada diferente pueblo, en cada rincón del mundo hay familias. Todo el mundo, toda la población está conformada por familias, en esos diferentes tipos de familias que les nombré. Familias monoparentales, biparentales, familias adoptivas, familias sin hijos. Entonces es muy importante la existencia de la familia. Si imaginan si ustedes no tendrían familia, imagínense que ustedes nacieran solos en el hospital. Entonces, ¿quién serían las personas que les ayudarían a ustedes a crecer, a alimentarse, a aprender, a hablar, a caminar? Entonces, miren que la familia es lo más importante que nosotros tenemos. Si nosotros naciéramos solitos, nadie se haría cargo de nosotros y no podríamos formarnos como buenos ciudadanos, buenos seres humanos y buenas personas. Entonces, la familia es muy importante. Y aquí entra el tema nuevo. Es como que todos los temas que hemos visto de la familia son un árbol. Y ahorita vamos a ver otra ramita más de lo que está dentro de la familia. Entonces, dentro de los tipos de la familia, dentro de los deberes y derechos de los niños, está este tema nuevo que vamos a ver hoy. Entonces, espero que hayan escrito la fecha y el título, que va a ser el siguiente. El título es Derechos y deberes de mi familia. Ese es el título y el tema para la clase de hoy. Entonces, vamos a aprender primero qué es un derecho. Un derecho es una norma que protege a los ciudadanos de las malas conductas de las demás personas. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos el derecho a la vivienda. Entonces, esto nos va a proteger de que nosotros tengamos riesgos al vivir en la calle. Entonces, ese es un derecho, es algo que tenemos nosotros como un beneficio al ser, en este caso, colombianos. Como somos colombianos, hay unas normas que son estos derechos que nos respaldan y nos protegen y pues sirven para que tengamos una buena vida. Esos son los derechos, como por ejemplo les comentaba los derechos de los niños, derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la familia. Entonces esos son los derechos. Ahorita pero estamos viendo los derechos de la familia. Bueno, ahora vamos a ver qué es un deber. Entonces, un deber es lo que nosotros tenemos como responsabilidad, como obligación. Si somos buenas personas, buenos ciudadanos, buenos hijos, buenos hermanos, nosotros vamos a cumplir con estos deberes. Entonces, si esta niñita tenía el derecho a la educación, tiene como deber ser una buena estudiante, ser una buena compañera y rendir excelente en sus calificaciones. Entonces, esos serían los deberes. El derecho es el beneficio, lo que nosotros tenemos como ayuda para sostenernos y para tener una buena vida. Y el deber es la responsabilidad que usted tiene de ese derecho. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar los derechos que tienen los padres. Vamos a mirar los derechos que tienen los padres. Entonces, los derechos que tienen los padres con sus hijos tienen el derecho, bueno, los padres tienen el deber con sus hijos, el deber de atenderlo. ¿Atenderlo en qué sentido? Atenderlo quiere decir de darle a su hijo todo lo que sea necesario para que su hijo esté bien. Entonces la mamá Sirenita y el papá Sullivan tienen que darle educación a ella, tienen que darle una vivienda, tienen que darle comida. ¿Listo? Cuando son los padres buenos y cumplen con los derechos los deberes de ellos, los hijos pueden crecer sanos y salvos. Pero hay papitos que no cumplen con eso. Ahí les pongo el ejemplo de los niños que aparecen en las propagandas del bienestar familiar. Son niños que muchas veces los abandonan. Eso es muy triste.
y los dejan muchas veces en bolsas de basura, en otras ocasiones los dejan abandonados en el hospital. O sea, hay muchas situaciones así tristes. Entonces, cuando esos papás no cumplen con los derechos, con los deberes, perdón, de padres de familia, estos niños van al bienestar familiar. El bienestar familiar es una institución, es un lugar como la escuela, donde están todos los niños que no tienen papá y mamá, o no tienen ningún familiar que pueda responder por ellos. Entonces ellos van a esa institución y allá se quedan como niños huérfanos hasta que otra persona los adopte. Entonces miren lo importante de los deberes de los padres con sus hijos. También está el deber de ser un buen papá, de darle un buen ejemplo a su hijo. Eso es un deber muy importante. Pero también estos niñitos, estos hijitos, también tienen deberes con sus padres. Los deberes de un hijo con su papá o con los miembros de la familia, sus abuelitos, sus tíos, todas las personas que estén dentro de su familia, es el respeto. Tiene como deber, como tarea y como responsabilidad el respeto, el amor, que es muy importante, de padres e hijos. El amor es muy importante, es un derecho y un deber. Entonces, el amor, la obediencia y que el niño pueda estar en un hogar que le brinde protección, salud. Entonces el niño podrá cumplir con sus deberes como hijo, como hermano, como tío en algunas ocasiones. Entonces es muy importante esto. Ahora bien, vamos a mirar los derechos que tienen las familias. Entonces, el derecho que tiene cada familia, o sea, tu familia, tu núcleo familiar, tiene estos derechos. El primero es el derecho a la seguridad y a la salud. Entonces, ¿cómo así el derecho a la salud? Que nosotros podamos asistir a algún centro hospitalario de salud cuando nos sintamos enfermos, que estemos en controles con el médico para estar totalmente sanos. Entonces miren, en esta situación actual lo más importante ahorita es que todos tengamos ese derecho a la salud, ya que si no tenemos derecho a la salud, pues estaríamos corriendo el peligro de contagiarnos de coronavirus y morir. Entonces miren lo importante del derecho a la salud y a la seguridad. Listo. También las familias tienen el derecho a decidir el número de hijos. Eso es muy importante. Esta mamá Sirenita y este papá Sullivan, ellos pueden decidir cuántos hijos tener. Si quieren tener solo un hijo, o 2 hijos, o hasta 3 hijos. Pueden decidir tener el número de hijos que quieran, siempre y cuando puedan brindarle un buen hogar y una buena vida a los niños. Entonces tienen derecho a decidir el número de hijos que quieran tener. También las familias tienen el derecho a la igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que no sean discriminadas. Entonces muchas veces hay familias como por ejemplo las familias afro, o hay familias gitanas que, bueno, familias afro, las personas de tez negra, ellos en algunas ocasiones son discriminados por otras personas. ¿Qué es discriminar? Es rechazar a otra persona por alguna cualidad. En este caso, muchas veces las personas blancas rechazan a las personas negras. Entonces, las familias tienen el derecho a la igualdad, a no ser discriminados ni a no ser rechazados, porque hay diferentes tipos de familias. Entonces, tienen el derecho a no ser discriminados. Por ejemplo, que si esta madre Sirenita y este papá Sullivan tienen a este hijito koala, no pueden ser discriminados por sus diferencias. Son una familia y tienen el derecho a la igualdad. ¿Listo? Bueno, también encontramos otro derecho, que es el derecho a la vivienda. Entonces es muy importante que esta familia tenga el derecho a una vivienda, a donde poder llegar a vivir, a una vivienda, a un techo.
porque si ellos no tienen techo, entonces están expuestos al peligro de la calle. Entonces tienen derecho a una vivienda. Por ejemplo, las personas que vienen de Venezuela acá a Colombia no tienen ese derecho a la vivienda. ¿Y cómo los encontramos nosotros? En la calle, pasando frío, hambre. Entonces miren la importancia del derecho a la vivienda. Todas las personas tenemos derecho a una vivienda, a un techo donde poder protegernos y poder vivir bien. ¿Listo? Y por último, cada familia tiene derecho a escoger la religión que quiera. Hay familias cristianas, hay familias católicas, hay familias evangélicas, que son diferentes clases de religión. Cada quien es libre de escoger su religión. ¿Listo? Teniendo en cuenta que cada familia tiene esos derechos, también tiene unos deberes. Como tiene esos derechos, esos beneficios, también tiene unos deberes. Entonces, si tiene el derecho a la salud, tiene como deber portar los documentos que le permiten ingresar a los centros de salud o hospitalarios y registrarse en las entidades de salud. Entonces miren que aquí está mi carnet de salud. Yo pertenezco a la entidad de EMSANAR. Entonces con este carnet yo puedo sacar citas médicas. Ese es mi deber, portar mi carnet de salud. Además también tengo como deber portar mi cédula, porque ya soy una mayor de edad. Ustedes, como son niños, tienen el deber de portar su registro de nacimiento y su tarjeta de identidad. Eso es su deber para usted poder tener citas médicas y ser también un ciudadano colombiano o un niño colombiano. Entonces ese es nuestro deber. También, si tiene el derecho a tener la cantidad de hijos que quiera, tiene el deber de ser un papá o una mamá responsable, de cuidar a sus hijos. Cuando un papá es un papá borracho, golpea a su esposa y su esposa también no es una buena madre, también puede ser borracha, o a veces en algunas ocasiones hay padres que son drogadictos, entonces bienestar familiar les quita a sus hijos. Entonces, por eso tiene como deber ser un buen padre de familia, cuidar a sus hijos, ser un buen ejemplo, respetar, no golpearlos, alimentarlos, darles una educación. Entonces, esos son los deberes de los buenos padres. También tiene el deber, si tiene el derecho a la igualdad, tiene el deber de no discriminar. Entonces, no discriminar a nadie por sus diferencias, sea de color de piel o sea de diferencias económicas. Hay veces que hay familias de altos recursos que humillan a las personas que son pobres o a las familias pobres. Entonces, tiene como deber respetar y no discriminar, y también respetar a cada uno de los miembros de la familia. La madre respetar al padre, el padre respetar a la madre, los hijos a sus padres y los padres a los hijos. Entonces, ese es el deber, respetar y no discriminar. Si tiene como derecho tener un hogar, un trabajo, una educación, tiene como deber trabajar, ya que si tiene una vivienda, necesita sostenerla con dinero. Entonces tiene que trabajar para pagar la educación de sus hijos. Entonces tiene como deber sustentar a esta familia, tener el dinero para pagar todo lo que incluye tener una vivienda, como por ejemplo el recibo de la luz, el recibo del agua, el recibo del internet, todas esas cositas. También, por ejemplo, en el caso de ustedes, pagar la pensión del colegio y muchas cosas más que requiere una familia, un hogar. Entonces, ese es el deber, trabajar para poder sustentar a la familia. Y por último, si tiene como derecho el escoger la religión que quiera, tiene como deber respetar las diferentes religiones de cada persona. Respetar si es evangélico, si es católico, si es cristiano. Todos debemos respetarnos. No podemos criticar a las personas por sus diferentes religiones. ¿Listo? Entonces, esos son todos los derechos y todos los deberes de las familias. Cada
familia tiene esos derechos y esos deberes. ¿Listo? Son como normas y como responsabilidades que nosotros tenemos. Entonces, esa es la explicación de la clase de hoy. Ahora, después de ustedes haber escrito el título, la fecha y el título, que es deberes y derechos de mi familia, van a realizar el siguiente cuadro. Yo lo hice de esta manera porque mi cuaderno es grande. Si ustedes tienen de estos cuadernos más pequeñitos, no tengo el cuaderno aquí. Si ustedes tienen un cuaderno más pequeñito, pueden hacer los cuadros de la manera que ustedes quieran para que les alcancen los dibujos. Entonces escriben en la parte de arriba derechos de mi familia y le dibuja cada derecho de la familia que los acabé de nombrar y que se los voy a enviar por WhatsApp. Y dibujan después otro cuadro y escriben deberes de mi familia y le hacen un dibujo a cada deber. Son 5 derechos y 5 deberes. Entonces esa es la actividad que vamos a realizar por hoy en Ciencias Sociales. Espero que les haya quedado el tema claro. Estoy atenta a todas sus dudas y sus inquietudes. Que pasen una linda tarde y estaré pendiente de todo. Un saludo, de paz y bien. Hasta pronto.